Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidas una vez más a este podcast Los Detalles de tu Vida. Es un gozo y un privilegio para mí estar hoy con una amiga de toda la vida. Ella vive en México y bueno, a mí él nos hace falta hoy. A mí él es mi hija, mi nombre es May y somos las conductoras de Los Detalles de tu Vida. Y a mí él es mi única hija. Yo no tengo hijos varones, así es que se me ocurrió hacer una edición especial con una mujer a la que admiro mucho. Conozco a sus hijos desde que son pequeñititos, bebitos, y se me ocurrió, ¿por qué no invitarla y que hablemos un poco sobre la crianza de los hijos varones? Yo no puedo hablar por experiencia de eso, pero ella sí, y las dos podemos hablar por la experiencia de la Biblia, porque es ahí donde basamos nuestra maternidad. Así es que acompáñenos en este episodio sobre la crianza de los hijos varones. ¿Cómo estás, Elisa? Cuéntanos un poquito de ti. Hola, hola. Me da gusto saludarles. Mi nombre es Elizabeth. Me dicen Elisa todo el tiempo. Tengo 4 hijos, 3 varones, y después de 8 años y mucha oración, el Señor nos contestó y nos regaló una nena. Así Qué es que hermoso. pues tenemos los 3 hijos varones, están más pegaditos, son más cómplices, y pues ya fueron los hermanos muy mayores de su hermana, pero sí, muchas veces, eh, muchas experiencias fueron con los muchachos, con los tres. Yo creo que las nenas, cierto, son muy, muy diferentes de criar, porque Mm, pues los varones tienen mucha fuerza, ellos quieren, este, no sé, por ser varones a lo mejor tienen mucha fuerza para quiero decidir esto, quiero decidir otro, y las nenas no, siempre están, mami esto, mami, ¿qué te parece? Y no, ellos ya decidieron y ahí anda uno deshaciéndole sus planes. Independientes. Sí, quieren ser muy independientes, muy chiquitos. Y así es que pues ni hablar aquí estamos. Gracias, muchas gracias por hacer este episodio conmigo. Espero que te diviertas, además de que Sí, podamos darles palabras de ánimo a aquellas mujeres que son madres de varones. Creo que tiene un reto especial. Creo que a nivel bíblico educamos igual a hombres como mujeres, sí, pero como tú dices, hay ciertas características en el varón que puede traer un reto especial en la mujer. Yo tengo una amiga, mentora y consejera que ella nos decía que cuando estaba educando a sus hijos, ella decía, yo no estoy criando a un buen hijo, estoy criando a un esposo piadoso, a un padre piadoso. Y eso me impactó mucho porque sí, si tenemos la motivación incorrecta o el enfoque incorrecto, podemos perder el objetivo de Dios para la crianza de nuestros hijos. Y como madres, como mujeres, es un privilegio así es. criar. Así es, ¿no? Es que es un privilegio y una responsabilidad bien grande. Nosotros cuando decidimos ya tener algún hijo, nuestro primer hijo, decidimos que siempre iban a tener un nombre profético, un nombre Mm, que les guiara en su camino, que definiera su personalidad. Y en base a eso oramos para ponerles desde el nombre, desde el nombre. wow, qué Y, lindo. y, y Dios ha sido fiel, o yo no sé, Dios fue el que puso esos nombres porque los tres tienen una personalidad de acuerdo a su nombre, de acuerdo a Wow. su nombre, sí, lo puedo comprobar. Josías, que es un diestro para organizar, para las finanzas, para escuchar la voz del Señor. Tengo un Elías de un carácter fuerte, Mm, pero que ama a Dios con todo su corazón, y que de repente está miedoso y de repente está muy valiente, y es un Elías completo. Y tengo un Isaac que él es todo risa, él es todo, eh,
pachanga, está tomado de la mano del Señor, está en el grupo de alabanza, es el cascabelito de la fiesta y yo dije, Dios fue, Dios, sé que desde que ellos van a nacer, los papás debemos de tener como que una responsabilidad de que cómo le vamos a llamar, qué queremos para nuestros hijos. Desde ese tiempo ya hay que ver qué destino les queremos dar, qué Ujú. destino. Y si nos estás escuchando y tú no tienes hijos todavía y a lo mejor eres soltera o no tienes hijos, no te desconectes porque creo firmemente que ya sea que Dios nos conceda tener hijos en el futuro, biológicos, también Dios nos puede conceder tener hijos espirituales, Sí, también Dios nos puede conceder tener hijos adoptivos. De alguna forma, Dios nos permite ser una influencia y una figura materna, ya sea para hijos biológicos, para hijos espirituales, para hijos adoptivos, para hijos de familias mezcladas en el sentido de que son, en español dicen hijastros, aunque se ve una palabra como sí, muy fuerte, sí, sí, pero no te desconectes del tema porque en realidad creo que como mujeres tenemos esa gran oportunidad de ser madres, no solamente biológicamente, pero aún con aquellos que Dios trae a nuestras vidas. Y va a ser muy interesante ver en el aspecto de los varones. Si eres una mujer que estás queriendo tener hijos, piensa en los nombres, ¿verdad? Ora en base a los nombres, sí, busca a así Dios es, cuál es el nombre para el destino. Inclusive en la cultura judía, los nombres eran tan significativos y tan importantes porque daban ese destino. así es. Nosotros podemos seguir con esa tradición que los judíos tenían, ¿verdad? ¿Por qué no? Quiero empezar hablando sobre el reto y el desafío de la maternidad que vivimos el día de hoy. Obviamente, hablar de maternidad y paternidad, pues es el término genérico, me enfoco en la maternidad porque estamos hablando para mujeres. No quiero descartar el llamado de Dios para los varones, pero no me estoy dirigiendo a los varones hoy, así es que tengo que hablar de maternidad. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, nos habla del reto que es criar a los hijos hoy en día. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, am, ¿estoy leyendo bien o Segunda de Timoteo 3, sí. Sí, Ups. Del 1 al 5, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo y dice, Timoteo, es bueno que sepas que, por cierto, Timoteo era soltero. Creemos, según los historiadores, que en este momento en que Pablo estaba escribiéndole, él era soltero. sí, Entonces, importante, no nada más el mensaje es para las que ya son mamás. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Se oye un poquito, como que desanima, como que quién quiere tener hijos en estos tiempos, ¿verdad? Am, sí, Sin embargo, Pablo está siendo honesto de lo que el pecado hace en la gente. Vivimos en una sociedad caída, no solamente moralmente, pero también espiritualmente. Y Pablo le está dando el aviso a Timoteo y le está diciendo, esto es lo que va a pasar con la gente. Y es el desafío que se presenta para nosotros como padres. Creo que si podemos empezar en tener una base de la realidad, en vez de tener una base ay, mi hijito, y sobre todo cuando son bebés, se ven perfectos, ¿verdad? Y ves esa carita y ves esos piecitos y como que no te imaginas que tu hijo tiene la capacidad de hacer nada malo. sí, Pero si comenzamos en aceptar que hay un reto y hay un desafío en nuestra maternidad, que esta es la cultura en la que nuestros hijos van a estar expuestos,
y que a su tiempo nuestros hijos van a crecer y van a pecar y van a estar expuestos a vivir de esta manera, nos puede dar la pauta para decir, ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y a qué crees tú que Dios nos ha llamado, Elisa? ¿Tú crees que Dios nos ha llamado a ser padres cristianos perfectos o padres fieles? Pues Dios nos ha llamado primero, como tú dices, a ser padres. Muchas gentes de hoy en día no quieren tener esa responsabilidad. Y a mí como mamá de cuatro, que quise haber tenido un montón más, me da un poquito de incertidumbre porque entre la misma gente que confía en Dios, muchas veces no quieren tener hijos. Mm, Y, y eso sería pues, no sé, un desconfiar de Dios, porque Dios tiene un plan para tu hijo mm, y tú tienes que tener confianza en que si Dios va a enviar a un hijo a tu vida, es porque tú vas a tener la capacidad de ayudarlo, de educarlo, no solo de darle de comer y llevarlo a la escuela y hacer lo que muchas mamás en otros lugares hacen, sino tú vas a tener la responsabilidad de criar una persona que va a amar a Dios, que va a servirle y que es tu generación, es tu linaje, que a lo mejor mm, luego va a tener un hijo y también que tenga las mismas oportunidades de conocer a Dios, porque mm, es un privilegio. Y yo estoy bien segura que creo en la fidelidad, no en hijos perfectos, mm, pero si tú te mantienes fiel al Señor, el Señor también se mantiene fiel a sus promesas de que Él lo va a cuidar, te va a guiar, te va a decir por dónde y te va a dar el camino para ser hijos. Mis tres hijos tienen personalidades muy distintas, mm. pero ninguno de ellos se ha apartado del camino del Señor. Gloria Y a eso es lo que me da consuelo y me alienta a seguir orando por ellos, porque hay que seguir orando. Pero en eso te digo que hay que ser fieles al Señor. Él Mm, los lleva, los pasa por algunas pruebas, los somete, se rebelan un poco, pero tú sabes que el Señor los tiene tomados de su mano y ujú. no se van a soltar porque Dios es fiel. Así es. Y al momento de que tú decidiste ser mamá, Dios también va a ser fiel contigo para todo las bendiciones que hay para ellos también. Ujú. Y justamente Pablo vuelve a decir exactamente lo que tú estás diciendo para animar a Timoteo y decirle, no te preocupes, vas a poder hacer esto, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento Pablo estaba hablando con Timoteo más como padre espiritual que como padre físico. Eh, y en el verso 14 de 2 Timoteo 3 dice, pero tú debes permanecer fiel. Esa es la clave. Como Así, padres, como madres, Dios nos ha llamado a ser fieles, no a ser perfectos. Tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Él está hablando del Evangelio. sí, Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir salvación que viene por confiar en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para así es, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La base es la Biblia. Nos así es, corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, o sea, las escrituras, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si yo lo personalizara aquí como mamá, yo diría, Dios usa la Biblia para preparar y capacitar a mis hijos para así es, que hagan toda buena obra y versos anteriores para que puedan venir a la salvación, recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Pero nuestro llamado como mamás es permanecer en las cosas que se nos han sido enseñadas, por lo tanto, tengo que saber quién es Dios. así es, Tengo que conocer la Biblia. Y sobre todo estoy hablando a mujeres hijas de Dios, ¿verdad? Si tú no conoces a Jesucristo,
te invito a que conozcas a Jesucristo. Si tienes una amiga, la amiga que probablemente te mandó este podcast, conoce a Jesucristo, pregúntale, háblale de quién es Él, porque te garantizo que tu maternidad va a ser muy diferente Así y es, muy hermosa si te anclas en la verdad de Jesucristo como tu Salvador. así Pero es, hablando hacia mamás cristianas, mamás que conocen a Jesús, como mamás, todavía más tenemos que permanecer ancladas en su verdad, confiar en Él, ser fieles y enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Ahora, esta es la parte que nos toca a nosotros ser fieles. No necesariamente es una garantía de que todo va a estar perfecto. así es, ¿Por qué? Porque nuestros hijos siguen teniendo la capacidad de decisión. Ellos siguen teniendo, cuando crecen y son adultos, ahora ellos van a tener que decidir por Jesucristo. Al principio del versículo dice, algunas personas, del capítulo, déjame ver si lo vuelvo a encontrar. Dice, actuarán como religiosos, 2 Timoteo 3:5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y quiero hablar un poquito de esto. ¿Tú te recuerdas cuando les compartieron el Evangelio de Jesucristo a tus hijos? Porque tus hijos todos crecieron en la iglesia cristiana, ¿correcto? sí, sí, correcto. El hecho de crecer en la iglesia no significa que eres hijo de Dios. No, no, Ah, no, no. Nosotros, pues, mi esposo y yo cuando estábamos ya solas y decíamos, este niño ya está haciendo cosas que no debe de hacer, ya sabe que está mal hecho, pues vamos a ir platicando de Jesús, que puede ayudarle y que Jesús tiene que estar en su vida. Entonces, platicábamos de acuerdo a su edad, pero hubo mm, un punto, no te puedo decir una edad determinada porque los tres tienen diferentes capacidades de madurez, tuvieron capacidad de madurez y yo creo que tú como papá te das cuenta al platicar con ellos sobre las cosas que a veces hicieron mal, si ya tienen conciencia de que lo están haciendo con, o sea, con el, con con cola. En sí, o México sea, se ya, dice. sí, con premeditación, alevosía y ventaja. Mm, Ya te das cuenta que necesitan saber que eso es pecado y que mm, no está de agrado a la voluntad de Dios. Y pues de ujú, alguna manera tú ya empiezas a hacer una oración de fe con ellos para que ellos sepan que Jesús está con ellos y que pues siempre va a estar con ellos y no le agrada lo que están haciendo, etcétera. Y pues en la iglesia también ellos aprendieron, a lo mejor hicieron también una oración de fe. Y, y pues varias veces ellos repitieron una oración de fe platicando con su papá o conmigo, pero yo creo que ellos algún día realmente Dios les habló a su corazón y ellos y recordaron esa oración de fe. Yo me acuerdo que uno de ellos me dijo, yo recordé que yo ya había hecho eso, pero yo lo quise hacer otra vez porque es cierto, Jesús debe estar conmigo en mi corazón, en mi vida. ujú. Y ahí es cuando te das cuenta que como que hiciste un camino o fuiste preparando, Sembrando. sí, Ujú. preparando para cuando de verdad él estuviera preparado hacerlo con fe y con Hiciera su convicción, decisión. hiciera Ujú, su decisión. ujú. Sí, definitivamente. Y esto lo quiero resaltar mucho entre las familias cristianas, porque a veces creemos que solo con traerlos a la iglesia ya va a estar todo hecho. Pero creo que Dios nos ha llamado a ser fieles en compartir el evangelio. Y cuando dice que tenemos que compartir el evangelio a lleven el evangelio a toda criatura, eso incluye tus hijos. No, primero, primero Y, los hijos. pero a veces lo pensamos en términos de ir a llevar sándwiches al hospital y hablarles a los extraños de Jesucristo, y no lo pensamos en términos de nuestros propios hijos. Así es. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad no confiar, digo, si la maestra de escuela dominical lo hace, pues qué lindo, ¿verdad? Y qué hermoso, pero es mi privilegio y mi responsabilidad Así es. hablarles del Evangelio de Jesucristo a mis hijos. Y sí, como crecen en la iglesia, muy probablemente va a pasar varias veces porque
los niños van a tardar en entender la severidad de su pecado. Y sobre todo si son niños que crecen en iglesia, pues Sí, a veces no se ven pecadores, ¿verdad? Y tenemos a veces el riesgo de, ay, mis hijos son tan buenos, mis niños son tan lindos, mis niños, y no, y entonces cuando el niño crece, pues yo para qué necesito un salvador si yo siempre he sido un niño bueno. ajá, Pero me gustó lo que dijiste de que cuando empezaron ustedes a observar que ya había patrones de pecado, así es, ese fue el momento en donde ustedes dijeron, tengo que enseñar el evangelio. así es, Eso me gusta mucho. Quiero animar a las mujeres a que pongan atención a eso. No minimicen el que porque su hijo va a la iglesia, ya el niño es salvo o ya el jovencito es salvo y ya no tenemos nada más que hacer. y tampoco digan, es que está chiquito todavía. Mm, Sí saben, sí ellos entienden cuando empiezan a hacer algún pecado, a robar, a mentir, a pegar a sus hermanos, no sé, que uno los empiece a concientizar de que eso no le agrada a Dios y necesitan un remedio para eso y una ujú. ayuda. Y entonces, pues, ahí ir hablándoles de la palabra. Sí, eh, es muy importante que amemos a nuestros hijos. Esta es una forma de amarlos. Es fácil amarlos dándoles comida, fácil amarlos dándoles buena educación. Sobre todo en países como en México, que por ejemplo muchos papás hacen el esfuerzo de poner a sus hijos en escuelas privadas, queremos amarlos de esa manera. ¿Y qué tal si te digo darles el evangelio, exponerlos al evangelio, a su necesidad de salvación de Jesucristo, es la forma más grande de amor que puedes demostrarles? Así es, Y así es. tenemos que mantener la motivación correcta. ¿Por qué quiero un hijo que se porte bien? ¿Por qué quiero un hijo que conozca a Jesucristo? ¿Por qué quiero un hijo salvo? Para que yo me vea bien como mamá, para que digan, ay, mira, Josías es hijo de Elisa. No, ¿O cuál es la motivación de criar un hijo piadoso? pues en nuestro caso, la motivación era crear una persona que amara a Dios con todo su corazón, que tuviera hijos que amaran a Dios con todo su corazón, porque si ellos aprenden a amar, saben, enseñan a amar a Dios también, a sus Ujú, hijos, ujú, que fueran personas que sirvieran con gozo al Señor y que difundieran el mensaje de salvación en cualquier espacio de trabajo. No importa si no están trabajando en la iglesia, pues que trabajen en su oficina, que sepan que ellos pueden, en la oficina, que ellos pueden darles un buen consejo y puedes tú en ese momento hablarle de Jesús y poderle ayudar a algunas personas. No, mi objetivo no era que los muchachos tuvieran un ministerio en especial. Yo, mi esposo y yo dejamos que ellos solo amaran al Señor, mm, alabaran al Señor, disfrutaran estar en la presencia del Señor. Y el Señor fue el que fue haciendo lo demás, el que fue ujú, guiando sus caracteres a lo que hoy hacen y que hoy están sirviendo en la iglesia. Y pues nuestro objetivo era ese, que fueran personas fieles, que sirvieran, que ayudaran a otras personas y más que nada, pues que ellos pudieran predicar y que mucha más gente conozca a Jesús a través de sus vidas ujú. y de sus generaciones. La motivación determina cómo los crías en el sentido de que si lo que quiero es verme bien, a lo mejor me vuelvo muy legalista y muy de reglas y muy estricto. Y no estoy diciendo que ser estricto sea malo. Si a mí él estuviera aquí, ella hablaría de cuán estricta soy yo. Este, pero si mi motivo es que amen a Dios y que disfruten su presencia, pues muy probablemente en la vida práctica voy a seleccionar mis batallas, ¿verdad? No voy a estar eh, pegando de gritos si decide usar pantalones rotos y ponerse un arete, porque mi motivación es que disfrute la presencia de Dios, más que, ay, ¿qué van a decir de cómo se ve el hijo de Elisa, ¿verdad? Cuán importante es la motivación del corazón, que decidamos criar a nuestros hijos para agradar a Dios
que en vez de agradarnos a nosotros mismos, que decidamos criar a nuestros hijos para agradar a Dios en vez de que estén agradando a otros. ¿Cuántas veces nos mantiene esclavizadas el que qué van a decir de mis hijos, que hagan esto, que hagan lo otro? Eso es una esclavitud. Que me importe más que ellos conozcan a Jesucristo que lo que la gente va a decir de ellos, que por cómo se visten o porque si traen los pelos rosas o verdes o azules. Y la confianza de que Dios los tiene en sus manos contra el miedo. Tú lo mencionaste Así hace es, ratito, ¿verdad? Decir, pues sí, se está revelando un poquito o está descubriendo, está haciendo sus propias decisiones, pero tengo la confianza de que lo he expuesto lo suficiente a la verdad de Jesucristo como saber que Jesucristo lo tiene en sus manos. así es. Qué Hay, lindo vivir bajo esa confianza. así es. Hay algo que yo aprendí en la iglesia con mis pastores, de que aunque anden, siempre yo repetía eso porque pues los mandas a la escuela, los mandas a la prepa, a la universidad y ya traen unas ideas medio raras Ujú, y yo le decía, Señor, aunque anden en valle de sombra y de muerte, no voy a temer, tú estás con ellos. Y ujú, una enseñanza de un pato, me acuerdo tanto de la enseñanza del pato, que los patos pueden estar en agua cenagosa, en agua sucia, y cuando salen y sacuden sus alas, a sus alas no se les pegó nada, siguen mm, limpios. Entonces yo le decía a Dios, aunque anden en un lugar que no es correcto, que no es agradable a tus ojos, no sé, que algo bueno saquen de ahí, a lo mejor algún amigo ayuda o algo, pero que ellos salgan de ese lugar y que ellos puedan sacudir sus alas y queden limpios, o sea, sigan siendo fieles a ti, que no se queden mm. en ese lugar. Qué Esa lindo. era una de las nuestras peticiones, que donde estén ellos pudieran salir adelante y aparte ser luz para otros. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta la ilustración del pato. Sí, así es. Y la otra parte donde yo he observado que tú hiciste mucha labor de crianza con tus hijos varones, eh, no queremos dejar a tu nena en otro, lo vamos a tener que traer para otro episodio, criando niñas. Pero en tus hijos varones, cuando tú anhelabas que, y mucha de esta inversión de crianza, me imagino que la hiciste en sus años pequeños, ¿verdad? Sí, O sea, claro. no a los veintitantos. No, 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 ya ahí ya no hay nada que hacer, creo. Es que a veces las mamás no entendemos eso, no entendemos que se tiene que hacer un switch, un cambio. La mayor parte de la inversión en la vida de nuestros hijos es en qué Sí. edades. Pues yo creo que desde que nacen y tú les enseñas, no sé, a dormir en su cama y tú en tu cama, están juntito a ti, pero ellos están en su cama, tú en tu cama, a tener horarios de sueño, a los alimentos, a tener una rutina de amar al Señor, de leer la Biblia o de un tiempo de cantar y ellos alababan y brincaban y jugaban con su papá en las alabanzas. O sea, todo ese tiempo no sé, desde que nacen hasta yo creo que 8, 9, 10 años, cuando ellos tienen conciencia y ya quieren como que yo ya estoy grande y no tienes que decirme qué tengo que hacer, mamá. Una de las cosas también que yo decidí como mujer, porque muchas gentes, muchas, me decían, ay, tú vas a ser la sirvienta de la casa. Le dije, jamás, yo soy la reina de la casa y ellos tienen que aprender a servirme. Entonces, desde chiquitos, venga para acá, usted va a ser un varón que va a ser muy ayudador con su esposa y no Mm, va a estar sentadote ahí, usted va a ser de bendición y venga para acá y tú haces el agua, tú limpias la mesa, o sea, involucrarlos en las tareas del hogar, de mm, tal manera que pues de unos 10 12 años ellos ya empezaron a lavar su ropa. Obvio, como todos los muchachos varones tienen su cuarto nada recogido, porque decía uno, si tú entras a un cuarto y está todo recogidito, bien limpiecito y huele rico, no es cuarto de niños, es de niñas. Entonces decía, déjanos tener el cuarto así, como con tenis tirados, etcétera, pero ellos sabían hacer muchas cosas y eso doy gracias a Dios porque también hoy en día sus esposas aman eso, que no estén mm, sentados, que ellos colaboren con
con el cuidado de sus hijos también, que Ujú. los vean, que con ellas, que les ayuden. Así es que es bueno invertir también en eso tipo, porque luego las nueras están contentas con la suegra. Y me atrevo a decir, ese era de hecho el punto del que iba a hablar, que cuando Oh, estabas perdón. hablando no, 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 lo hiciste perfecto porque cuando estabas hablando de que querías que tus hijos amaran a Dios y fueran fieles, iba a decir, y también lo hiciste en preparación para ellos en la vida de casados, ¿no? Sí, Pero mi punto de decir, ¿cuándo se empieza a hacer esa enseñanza? No lo hiciste ya que se habían casado. no, no, no. Lo empezaste a hacer desde que eran chiquitos. Y el aspecto bíblico de esto, aprecio el que dices, yo no voy a ser la sirvienta de ellos, porque la verdad es una forma contracultural. Vivimos en una cultura latina de mucho machismo y no creo que esa cultura sea bíblica. Tampoco creo que la cultura de matriarcado es bíblica, pero sí la cultura de ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así Y es, Jesucristo fue un servidor. Cuando Él les lava los pies a sus discípulos antes de ir a la cruz, Él estaba en el momento de mayor agonía y fue el momento donde Él decidió servirles. Criar a nuestros hijos varones, criar a nuestros hijos varones, enseñándoles que el ser varón, el ser líder, porque también creo que el principio bíblico en el matrimonio es, yo creo sí, en el liderazgo sí, sí, varonil, así es, implica ser servicial. así es, Implica servir a tu esposa, sí, servir a tus hijos. Y sí, por supuesto, los sirves saliendo a trabajar, pero también los sirves lavando los trastes, también los sirves cambiando pañales. De la sí, misma forma que una esposa sirve a su esposo y sirve a sus hijos. O sea, es el mandato de servir como hijos de Dios es es para ambos mitad y géneros. mitad, así es, mitad y mitad. Aquí no hay, bueno, siempre la responsabilidad y las decisiones recaen en el varón, pero el varón cristiano debe de platicar con su esposa y tomar un acuerdo y ya al final él es el que toma la decisión. Tampoco él decide solo ni la esposa sola. Entonces, pues El verdadero liderazgo no es de llanero solitario. no, 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 es Correcto. equipo, Ujú, pero igual el varón es el que debe de dar la palabra de decisión en un momento dado. Y nosotros quisimos así que los muchachos fueran líderes, pero también serviciales, ujú, serviciales, y que tomaran las riendas y responsabilidad de que algún día sus hijos son su responsabilidad y ellos van a dar cuentas como quiera. ujú, ujú. Y empezaron esa enseñanza desde que ellos eran niños, Sí, desde que ellos eran niños. no cuando ya se casaron. No puede, no, pues ya ahí no se puede revertir tantos años porque ahora no se casan de 15 ni 16, ahora se casan de 20 y algo, 25 y ya para esa fecha pues ya tienen su personalidad hecha, ya tienen sus forma de vida hecha, sus pensamientos, sus objetivos y pues si Exacto. tú no influiste desde que estaban chiquitos, no, ya no vas a poder influir muy fácil en ellos. Exacto, exacto. Y ya cuando ellos llegan al matrimonio, de hecho, se tienen que desprender de ti y ya tu posición es diferente. Así Ya es. ahora eres una eh, eh, advisor, una consejera. Sí, Perdón, yo y mis pocherías, una consejera en lugar de ser la principal influencia de su vida, ¿verdad? así Porque ahora es, ya dejan padre y madre. así Creo es, que este último ejemplo de lo que estamos hablando es la paternidad bíblica aplicada. La verdad es que la paternidad bíblica, la maternidad bíblica no es compleja, pero debe ser constante. Por eso es que debemos de ser fieles. así Y en es, lugar de tener la motivación de que mi hijo salga perfecto y que no cometa ningún pecado y que sea el mejor pastor del mundo, que mi motivación sea que ame a Dios por sobre todas las cosas, así que es, agrade a Dios por sobre todas las cosas y no una posición, no un título, no una fachada, ¿verdad? Y así al es, final la forma de aplicar la verdad bíblica a su vida de ellos es algo muy hermoso que como padre puedes disfrutar y puedes agradar a Dios
cuando tú los ves ellos poniendo en práctica. Todos los casos son diferentes y yo Claro, quiero darle ánimo y que permanezcan fieles a aquellos padres que han sido fieles en su enseñanza de maternidad, de paternidad, de crianza de hijos varones y que a lo mejor los hijos se han alejado del Señor y están ahorita lejos de Dios. Yo quiero animarte a que tú sigas permaneciendo fiel. así. Entiendo que quiero que la vida de Elisa te sirva de ejemplo y de ánimo si tienes hijos varones pequeños. Es el tiempo desde ahorita de empezar a enseñar, de enseñarles el Evangelio. Pero si también es una mamá que tiene hijos adultos y que se han alejado de Dios, continúa siendo fiel en tu oración, tu intercesión por ellos Así es. y pídele a Dios sabiduría de cómo acercarte, porque ya es muy diferente tratar con un hijo adulto. Y para terminar, Elisa, Ujú. ¿cuáles son las diferencias que tú tienes ahora como mamá con tus hijos adultos? Porque tus tres varones son adultos ahora. Ay, qué difícil, qué difícil porque, bueno, soltarlos y decir, ah, ya se casaron, qué rico, ¿verdad? Chido. Pero como quiera, ellos siguen viniendo como, alguna vez oí eso de que tú debes de ser un puerto seguro para tu hijo para que él pueda regresar. Mm, Y los tres han venido a preguntar, papá, mamá, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Mira, este, tengo este proyecto, ¿cómo ves? Dios piden quiere. consejo. Sí, piden Qué hermoso. consejo, pero al final ellos deciden con sus esposas y alguna vez no es lo que nosotros les dijimos, Ujú, pero confiamos en que Dios les enseña y entonces algunas veces ellos, pues uno como mamá y como papá, el esposo, pues tiene que respetar lo ujú, que ellos decidieron como pareja, porque ya son una nueva pareja y una nueva forma de pensar. No van a seguir haciendo lo que yo les dije, pero la esencia de ellos, de querer hacer lo mejor para Dios y lo que está dentro de la voluntad de Dios, sigue siendo la esencia. Muchas veces se han equivocado, pero entonces retoman y dicen, es cierto, tenían razón. Y mm, entonces ellos luego ya toman otro camino. ujú, Pero ni modo, hay que aprender a estar así con las manos, como que sobándotelas y decir, ay, ¿cuándo va a poner atención o cuándo ya se va a dar cuenta de que eso no iba así? ujú, Y Dios va guiando y sigue guiando sus vidas. Yo tengo muy comprobado que el poder de la oración por los hijos es fundamental. mm, Eh, a veces no podemos hacer nada si les gritamos, si les decimos, no, se va por ahí, se va por acá y haz esto, haz lo otro. Es mejor dejárselos al Señor confiando ujú, en que Él los tiene en sus manos, aunque tú no lo veas, porque a veces ujú, no lo puedes ver, se puede tardar un año, 2 años, porque con alguno de los hijos así pasó, o con varios, de que tú no veías que el Señor estaba como que siendo fiel en sus vidas y que se ujú, estaban como que desviando. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y uno está angustiado como papá, pero la oración te da tranquilidad y te da paz en decir, yo estoy al mando, tú no te apures, tú ora por ellos y yo tarde o temprano, déjame les enseño. Yo sentía que Dios me decía, déjame les enseño algo, no tiene que ser todo bien, puras palomitas, no, deja que ujú, tengan algunas tachitas para enseñarles algo y mm, entonces que puedan ayudar a otras gentes. Eso lo viví y me ha dado paz. Entonces, ahora que son hijos casados, ya los tres, pues cuando algo no nos agrada, pues mejor oramos por ellos. Y si ellos claro. nos piden consejo, pues adelante, se los damos. Y si no, pues hay que respetar y que confiar en que el Señor los tiene en sus manos. No pasa nada. Claro. Y esa es una bendición enorme, se fortalece la relación entre madres, padres e hijos adultos. Es la forma bíblica de seguir llevando la paternidad. Entonces, si eres mamá de hijos pequeños, dale. Ahorita es el tiempo en donde le tienes que dar todo para adelante en ser fiel en enseñar. Y cuando ya hacen su vida de adultos, ya eres mamá de adultos, cambia tu rol, te vuelves una consejera
Y Así, una persona que debe aprender a soltar y confiar en Dios y mantenerte fiel en orar y buscar sabiduría. Lo que voy a decirle ahorita a mi hijo es sabio, es pertinente, es bíblico, es necesario que yo lo diga o estoy tratando de agarrar la posición de Dios y queriendo hacer el rol de Dios haciendo todo por mi hijo. Y es la así, parte que tú mencionas de que Dios te enseñó, ¿verdad? Y así yo sé que es. es muy difícil como mamás, pero vale la pena. Sí, vale la pena. Vale la pena soltar, vale la pena dejar que Dios sea Dios y que Dios trate con nuestros hijos y Así porque es. al final eso va a traer un impacto generacional, un impacto eterno, Sí, más que si yo quiero controlar en el momento. así es, May. Así es. Dios tiene el Elisa, control. muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia. Yo espero que esto les anime, les dé esperanza. Nunca es tarde, nunca es tarde. Dios puede Sí, redimir el tiempo. Si eres una mamá que te das cuenta que a lo mejor no lo hiciste de una forma bíblica, puedes pedir perdón. Puedes decir, perdóname, no lo hice bien. Y si eres una mamá que ha estado haciendo las cosas bien y que a lo mejor no ves resultados todavía, sigue así siendo es. fiel, permanece en fidelidad al Señor. Él es bueno y Él no va a retardar en cumplir sus promesas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.